Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá desde la Fundación Payay le decimos buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a qué hora estén mirando este video. Este es el video de la clase número 2 del curso de nivelación de GNU Linux. Vamos a trabajar en este caso sobre el sistema de virtualización. Creemos necesario que es importante saber esto porque les va a servir a ustedes para poder empezar a realizar las primeras pruebas del sistema operativo GNU Linux. ¿Qué es virtualizar? Virtualizar es poder crear dentro de mi computadora, dentro de mi sistema operativo que yo tengo ya instalado, otra máquina virtual. ¿Sí? Yo puedo tener, gracias al sistema de virtualización, dos computadoras en uno, tres computadoras en uno, digamos, usando distintos sistemas operativos y trabajando en ellos, realizando pruebas de software, pruebas de red o lo que yo necesite. ¿Sí? Bien, vamos a explicar qué es virtualizar con este grafiquito de acá. Fíjense que en el gráfico que están viendo en la parte de abajo dice CPU, memoria, red, disco. Eso serían el hardware de su computadora, el hardware real de su computadora. ¿Sí? Ustedes en su computadora tienen un procesador, tienen una memoria RAM, tienen dispositivos de red físicos y tienen almacenamiento en un disco rígido o más de un disco rígido. Eso depende de su computadora. Bien, fíjense que en el gráfico dice capa de virtualización. Es ahí donde se va a colocar, digamos, el sistema de virtualización. ¿Sí? Un sistema de virtualización es el que administra el recurso real de su computadora, el CPU, memoria, red y disco, para asignarle a una computadora virtual acceso a esos dispositivos o a ese hardware. ¿Sí? En el gráfico donde dice capa de virtualización podríamos poner un sistema que gestiona máquinas virtuales llamado, por ejemplo, VirtualBox, que es un sistema muy popular, muy conocido y muy utilizado a nivel, sobre todo, yo diría, hogareño. ¿Sí? Porque hay otros sistemas, digamos, que se usan más a nivel de servidores, que ya lo voy a mencionar, pero VirtualBox nos va a servir a nosotros porque es muy práctico, es muy fácil de aprender a usarlo y nos permite rápidamente tener nuestras máquinas virtuales. Bien, tenemos en la parte de arriba, entonces, fíjense en el gráfico, dibujo de hardware también virtualizado, procesador, memoria, disco, red, que cada computadora virtual tiene en forma independiente. Todo es virtualizado y la computadora virtual piensa que ese hardware es real. El sistema operativo cuando se va a instalar piensa que ese hardware es real y se va a instalar normalmente. Gracias a este sistema ustedes pueden tener más de un sistema operativo en su computadora sin modificar el disco de su computadora, particionando el disco para poder instalar otro sistema operativo, y además fácilmente pueden hacer una copia de una máquina virtual que hayan creado con un sistema operativo que hayan instalado, o pueden eliminarlo también muy fácilmente. Todo esto gracias a sistemas de virtualización como VirtualBox. ¿Sí? Nosotros, gracias a esto, vamos a poder probar nuestro sistema operativo GNU Linux. Ya vamos a ver en algún video más adelante cómo se instala este sistema y cómo podemos ejecutar un sistema operativo independiente y distinto al sistema operativo real de mi computadora que está en el host, digamos. ¿Sí? Bien. Simplemente quería mencionarles que nosotros vamos a trabajar con VirtualBox, ¿sí? Pero existen otros software para virtualizar como Xen. Xen trabaja con una modalidad de virtualización llamada paravirtualización, que es algo distinta a VirtualBox, que virtualiza directamente un sistema operativo completo. Y OpenBZ es otra tecnología de virtualización que es conocida como virtualización a nivel de sistema operativo. Lo que hace OpenBZ es hacer una copia de mi sistema real y ejecutarla como un sistema operativo independiente. Esta es otra modalidad, esto es muy usado en servidores,
Pero bueno, por ahora nosotros vamos a ver VirtualBox. Sigamos. ¿Cuáles son los beneficios de virtualizar? Y acá les menciono algunos. Rápida incorporación de nuevo hardware. Yo en una máquina virtual puedo rápidamente poner más memoria RAM, más almacenamiento. Puedo agregar rápidamente una tarjeta de red o más de una, sin tener que, si lo haría yo en una máquina real, tendrías que desarmar apagar la máquina, desarmarla, agregar el hardware, tapar, volver a encender. Es un proceso que lleva mucho más tiempo si yo lo virtualizo, ya que si yo lo virtualizo, el apagado es sencillo, no hace falta desarmar nada, simplemente desde la configuración le agrego otra tarjeta de red y vuelvo a encender la computadora. Bien, otra característica es reducción de costos y espacios. De costos de espacio y consumo. ¿Por qué? Porque si yo necesito tener tres máquinas, porque en cada una de las máquinas voy a ejecutar distintos servicios, puede ser una máquina para almacenar archivos, otra máquina específicamente para hacerla como un servidor web, para poder poner páginas web ahí, otra máquina para compartir impresoras, por ejemplo, o otra tarea que yo necesito hacer en mi empresa. Yo tendría que tener tres computadoras físicas, instalar en ellas los sistemas operativos que yo necesite y ejecutar ahí los servicios que yo necesite. Bien, eso me implica más espacio y también más consumo, por ejemplo, de energía. Si yo todo esto lo hago en virtualización, necesito una sola máquina que va a estar funcionando y dentro de esa máquina crear máquinas virtuales para hacer toda la configuración y distribución de los servicios a toda mi red. ¿Sí? Esto es mucho más óptimo y reduce espacio y consumo. Bien. Otra ventaja, mejora los procesos de clonación y copia de sistema. Gracias a la virtualización ustedes pueden realizar un proceso de clonación muy práctico, muy rápido, con dos órdenes o una orden. Ustedes pueden clonar una máquina virtual y ya tienen una copia exacta de la máquina original. Y además, para hacer los sistemas de copia de seguridad, cuando ustedes quieren hacer un backup, es mucho más práctico, más rápido hacerlo desde una máquina virtual. Aislamiento. ¿Qué significa esto? Gracias a la virtualización, y una de las características que tiene es que nos permite poder aislar la máquina virtual de las otras máquinas virtuales o de la máquina real. Esto significa que si la máquina virtual falla, da un tipo de error, no afecta a las otras máquinas virtuales ni a la máquina real. Esto es muy importante y es una característica de la virtualización. Balanceo dinámico de MB. MB, máquina virtual. ¿Sí? El sistema de gestor de las máquinas virtuales permite hacer un balanceo de los recursos. Es decir, si hay una máquina que requiera más procesamiento, una de las máquinas virtuales, el sistema de virtualización va a destinar para esa máquina virtual más procesador, digamos, real, para que ejecute esas tareas. Si otra máquina requiere más almacenamiento, el gestor puede llegar a disponer de más almacenamiento para esa máquina virtual también. Migración en caliente de MB. ¿Qué significa esto? A ver, si ustedes tienen una computadora real donde tienen un sistema instalado, una configuración, están montando en ese sistema servicios para una red de una empresa, entonces ustedes necesitan migrar ese servidor a otro hardware más potente, ¿sí? Porque ya la tecnología que tiene ese servidor ha quedado un poco como que no es suficiente para los servicios que tienen que ofrecer el servidor, entonces ustedes tienen que migrar. Esa migración es tediosa porque hacerlo a un nuevo hardware implica volver a instalar muchas de las cuestiones para hacerlo compatible y recién ahí van a poder tener un servidor funcionando. Aparte que tienen que cambiar el disco rígido, pasarlo a la otra máquina o hacer una copia a otro disco de la nueva máquina. Es un trabajo muy engorroso y muy complicado.
la migración le permite, perdón, la virtualización le permite hacer migraciones de máquinas virtuales hacia otra máquina real. En caliente significa que ni siquiera hace falta apagar la máquina. A ver, ¿cómo sería esto? Yo tengo un servidor que tiene máquinas virtuales. Una de las máquinas virtuales es el sistema de un sistema de archivos que me permite compartir archivos a toda la empresa. Está en una máquina real, ¿sí? Esa máquina real ya no tiene capacidad de almacenamiento y además el hardware en general ya es un poco obsoleto. Yo necesito migrarla a otro servidor más potente. Bien, recuerden, la máquina que comparte archivos es virtual. Bien, me compro otro servidor con muchas más características, mucho mejor. Entonces, yo necesito pasar del servidor viejo, la máquina virtual de archivos, de administración de archivos, de compartición de archivos, al nuevo servidor. Bien, yo puedo hacer, gracias a la virtualización, yo puedo hacer que esa copia sea en tiempo, que sea en vivo con respecto a que no se dé de baja el servicio, se siga usando, se hace una copia al nuevo servidor, se hace una copia de la máquina virtual. En el otro servidor ya tengo montado todo el sistema necesario para que esa máquina virtual también funcione en el otro servidor. Y esa migración se hace rápido, no se hace falta ni siquiera detener el servicio de compartir archivos. Los usuarios ni siquiera se dan cuenta que ha pasado, esa máquina virtual pasó a otro servidor que tiene más almacenamiento, por ejemplo, o mejor procesador, y esa migración se hace sin apagar la máquina virtual, se la puede pasar al otro servidor y ya está funcionando en un servidor nuevo, hardware nuevo, y ni siquiera los usuarios se van a dar cuenta de esa migración. Eso es posible gracias a la virtualización. Fíjense en la diferencia, ¿no? En el otro caso había que sacar el disco, hacer una copia, poner en otro servidor, instalar todo el sistema. Bueno, en este caso, gracias a la virtualización se puede hacer mucho más transparente, más rápido y más práctico. Bien, sigamos. Administración global centralizada y simplificada. Y bueno, esto es gracias a que si yo tengo todo virtualizado, tengo una máquina que virtualiza 3 servidores, yo toda la configuración de esos 3 servidores la puedo tener en una sola máquina. Desde una sola máquina puedo configurar todos los servidores. Esa configuración centralizada y simplificada hace que sea mucho más práctico para mí mantener 3 servidores desde la administración de virtualización. Bien, estas son algunas de las características que quería mencionarla y vamos a pasar ahora a esto. ¿Cómo usaremos nosotros esto de la virtualización? Bueno, nosotros vamos a trabajar con VirtualBox. Yo voy a poner ahora nuevos videos que tienen que ver cómo descargar VirtualBox, cómo instalarlo y cómo configurar una máquina virtual para luego poder usar en esa máquina virtual utilizar un sistema operativo GNU Linux. Bien, entonces eso es todo por ahora con respecto a virtualización. Vean los videos que siguen, lean el archivo PDF y así puedan terminar la clase. Muy bien, hasta pronto.